capítulo 7 de Romanos. Vamos a hacer un recorderis de lo que hemos estado hablando en los últimos domingos. Hemos estado hablando que el hombre es culpable delante de Dios, que el hombre es pecador y no tiene excusa, que no hay justo ni aún uno, pero luego se manifestó la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él sean justificados por fe sin las obras de la ley. Hemos visto también a lo largo de estos capítulos que ya hemos estudiado que los resultados de la justificación solo en Cristo. Ahora somos muertos al pecado, pero esto no quiere decir que tenemos licencia para pecar. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que la vida vieja debe ser considerada muerta. Es lo que dice Romanos 6, 9 al 14. Vamos a leerlo. Dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos ha hecho libres del pecado, y cuando nos hizo libres del pecado, nos unió a Él de esta manera para siempre. Y de una forma tan íntima que realmente nosotros no logramos comprender en qué consiste esa unión con Cristo. Antes de venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado, pero ahora en Cristo somos libres. Y esa libertad que Cristo nos ha dado no consiste en hacer ahora lo que yo quiero, sino que es una libertad para obedecer a Dios con gusto, con alegría y de una manera natural. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26, segunda de Timoteo 2, 24 al 26, se lee de la siguiente manera: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hay múltiples pasajes en la Biblia que nos hablan de esa esclavitud, pero este pasaje es muy claro para ilustrar este aspecto. Antes de venir a Cristo teníamos nuestra voluntad esclavizada. Éramos cautivos. El diablo nos tenía como prisioneros y hacía con nosotros lo que él quería. Y lo único que nosotros podíamos hacer en esa condición era seguir los impulsos de la carne. Bien dijo Cristo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tenemos que entender qué significa esa libertad de la ley. Hoy en día, esos mismos impulsos continúan con nosotros haciendo demandas día tras día. No nos hemos librado de esos impulsos carnales. Pero cuando nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vino a morar en nosotros. Eso es lo que dice Juan 14, 17. Romanos 8, 9 y 11 dice: Jesús dijo, el Espíritu de verdad
ese es Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo hoy en día en el creyente? Mora con vosotros y estará en vosotros. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y mora con nosotros y está en nosotros. Lo acabamos de leer en estos versículos. Ahora nosotros, como creyentes, tenemos el poder de vencer el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Podemos resistir al pecado y para eso fue que Cristo justamente murió, para darnos libertad. Ya no somos esclavos del pecado. El Espíritu Santo, una de sus labores, ¿verdad?, es que antes de llegar a Cristo, cuando somos pecadores, Él nos convence de pecado, antes de nacer de nuevo. Y luego que nacemos de nuevo como hijos de Dios, nos da convicción de pecado, señalando a diario lo que está mal en nosotros o lo que hemos hecho mal para que nosotros podamos ir al Señor, arrepentirnos, arreglarnos con Dios y que podamos vivir una nueva vida en Cristo, libres del pecado. Ahora que Cristo nos hizo libres de la ley, Él no nos dice que estamos libres para seguir pecando. De ninguna manera, dijo Pablo. En este capítulo 7, el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender que aunque hayamos sido declarados libres del pecado, aún la lucha continúa. Aún la lucha continúa a pesar de que hemos sido declarados libres en el pecado, del pecado. Hay ciertas explicaciones y ciertas ilustraciones que Pablo usa a lo largo del capítulo que nos van a ayudar a ver de qué manera esa lucha continúa, de manera que se dio antes de la conversión, y cómo continúa esa lucha también después de que nos convertimos a Él. Y la razón por la que esta lucha continúa es porque el día que fuimos regenerados, ese día mi carne, mi cuerpo no fue regenerado. La carne, como la palabra frecuentemente la llama, no puede ser educada, no puede ser redimida, no puede ser moralizada. Lo único que puede ser es crucificada. Y por consiguiente hay una lucha que continúa en nosotros. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que nosotros ahora en Cristo y el Espíritu de Dios morando en nosotros, tenemos el poder de negar nuestros deseos y pasiones pecaminosas de la naturaleza humana a través de la fe en Jesucristo. No se trata de un acto literal, sino de una disposición interna y un estilo de vida que busca someter la vieja naturaleza a la guía y al control del Espíritu Santo. Y es allí que podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Estar llenos del Espíritu Santo no es, ¿verdad?, como algunos enseñan y promueven, que es hablar en lenguas, tirarse al suelo y hacer toda clase de cosas, ¿verdad? La llenura del Espíritu Santo consiste en que el Espíritu Santo va a guiar y va a controlar mi vida.
Pablo nos ayudará a ver mejor cuál es la relación que la ley guardaba y guarda con el incrédulo y con el creyente. La realidad es que el individuo nunca ha estado sin ley, porque hay una ley moral que el hombre siempre ha tenido escrito en su corazón y de la cual él conoce. Pero no hay duda que antes de venir a Cristo había una esclavitud que nos impedía obedecer los dictámenes de la ley. Pero después que Cristo vino a nuestra vida, Cristo me hizo libre por gracia, dándonos una salvación que yo no merecía, pagando Él el precio y justificándome. Y es lo que el apóstol Pablo ha hecho, tomando casi 4 capítulos de Romanos, del 3 al 5 y parte del 6 para explicar eso. Ahora leemos el capítulo 7, 1 al 13. Pablo está hablando, mire, en el capítulo 7, del 1 al 13, Pablo está hablando de la ley. La palabra ley, si usted lo lee todo, se menciona en cada versículo del capítulo 7, verso del 1 al 13. La palabra ley es mencionada 14 veces en 13 versículos. La palabra mandamiento también es usada como un sinónimo y se menciona 6 veces, de manera que 20 veces el apóstol Pablo, en esa porción de versículos, Pablo habla de la ley en el texto que hemos mencionado. Vamos a ver de qué manera Pablo viene diciendo diferentes cosas acerca de lo que la ley puede hacer. De Romanos 3 al 5, Pablo explica por qué la ley no puede salvarnos. Ya eso lo vimos. En el capítulo 6, él explica por qué la ley no puede justificarnos. En el versículo 7, 1 al 6, que vimos la semana pasada, Pablo explica por qué la ley a nosotros los cristianos no puede condenarnos. Y luego en el capítulo 7, 1 al 13, explica cómo la ley puede traer convicción al incrédulo y al creyente. Luego en la última parte de ese capítulo 7, de los versos 14 al 25, Pablo explica el hecho de que la ley no nos puede librar del pecado, ni antes de la salvación, ni después de mi salvación. Y al inicio del capítulo 8, Pablo entonces, la próxima semana, Pablo entonces nos instruye con relación a cómo ahora que somos cristianos tenemos el poder de Dios residiendo y morando dentro de nosotros y podemos comenzar a cumplir la ley, aunque no completamente, porque para eso vino Cristo a cumplir con la ley completamente. ¿A quién se dirige el apóstol Pablo en el versículo 1 del capítulo 7? Vamos a verlo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Comienza con una pregunta: ¿a quién? En el versículo 1 del capítulo 7. ¿A quién le está haciendo la pregunta? Ajá, a los hermanos, muy bien. Manténgase allí siguiendo los versículos. Pablo se dirige a hermanos, le dirige esta pregunta. Ya sabemos entonces que se está dirigiendo a creyentes, pero probablemente se está dirigiendo a 2 tipos de creyentes: los que conocen la ley de Moisés y a los judíos que han llegado a creer y conocen la ley de Dios. Hay una ley moral que todo ser humano sabe que existe, la ley moral que está escrita en su interior, que juzga, por ejemplo, lo justo de lo injusto. De manera que Pablo está diciendo que hay unos que conocen la ley de Moisés, la ley moral, y el otro grupo que ha creído y ahora conocen la ley de Dios. Y él comienza diciendo en este versículo 1, ¿no entienden o lo ignoran? ¿No saben que una ley cualquiera que sea ley solamente tiene el control sobre una persona viva? Si muere hoy, todas las leyes que lo limitaban dejaron de tener control sobre ese individuo.
Pero luego ofrece una ilustración que tiene que ver con el matrimonio para que nosotros podamos empezar a entender la relación de la ley con nosotros. Versículos 2 y 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley moral, ¿verdad? De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pablo está hablando de la relación de la mujer con su marido. Pablo no está hablando del matrimonio. Recordemos, Pablo está hablando de la ley. Él usa la ley moral del matrimonio como una analogía. ¿Qué quiere decir analogía? Como una manera de explicar de qué forma es que nosotros estábamos obligados a la ley. Pero ahora hemos creído en Jesucristo, hemos nacido de nuevo, ahora que hemos quedado libres de la ley, porque nos hemos unido a otro en nuestra libertad, y ese otro es Cristo. Pablo deja de ver tácitamente que hasta que nosotros fuimos unidos a Cristo, nuestra obligación anterior era con la ley. Podemos decir que nuestro esposo anterior era la ley. Pero como Cristo vino y cumplió completamente la ley, Él la dejó atrás. Hebreos 7, 18 al 19, dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La ley, dice allí, quedó obsoleta. Y vemos cómo Cristo la dejó atrás, porque Él cumplió completamente la ley. La Nueva Biblia de las Américas, de Hebreos 7, 18 dice: porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. En otras palabras, la ley quedó obsoleta. Cristo la dejó atrás por ser débil e inútil. Entonces mi obligación con la ley quedó atrás, murió. ¿Y cómo murió? Murió cuando yo quedé libre. Pero cuando yo quedé libre, quedé unido a otro, dice allí la palabra de Dios. Y esa es mi obligación ahora con ese otro, que es mi esposo, el esposo de la iglesia. Versículo 4: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, ya que la ley murió mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Mire cómo lo dice la Nueva Biblia de las Américas. El mismo versículo dice, versículo 4 del capítulo 7: por tanto, hermanos míos, también a ustedes se le hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel, y ese aquel lo tiene en mayúscula, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A aquel. Y lo ponen en mayúscula porque se está refiriendo a Cristo. Cristo cumplió la ley y dejó atrás la ley. Cristo cumplió la ley, y al cumplir la ley la dejó atrás porque la cumplió completamente. Cuando yo nazco de nuevo, mi unión ahora es con Cristo, a aquel que resucitó de los muertos. Recordemos, hermanos, que en el Antiguo Testamento Dios es llamado el esposo de la nación de Israel. Hasta el punto que en un momento dado, debido a la desobediencia de Israel,
Dios le dio carta de divorcio. Jeremías 3, 6 al 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Me dijo Jehová en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino también que ella fue y fornicó. Hoy en la mañana en la clase mencionamos el libro de Oseas, la historia del libro de Oseas. Oseas y Gomer no es otra cosa que la historia de Dios con la nación Israel. Oseas, el esposo fiel que se casa con Gomer, la esposa infiel. Y Dios estaba tratando de ilustrar justamente su relación con la nación de Israel. En el Nuevo Testamento ahora Cristo es llamado el novio de la iglesia y la iglesia es llamada la novia. Y en aquel día final o en gloria se darán las bodas de ese novio con esa novia, las bodas del Cordero. Entonces ya no morimos a la ley porque Cristo la cumplió. Cumplió la ley para ser unido a otro, en unión con Cristo. Y allí está mi deuda con Él. Con Él es mi deuda, con Él es mi obligación. Pero me unió, Dios me unió. Dios me unió, ¿para qué? Allí lo dice el versículo 4 al final. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ya la ley murió mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, de Cristo, del que resucitó de los muertos. ¿A fin? ¿Para qué? A fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es ese fruto para Dios? ¿Qué es llevar fruto para Dios? Incluye varias cosas. Incluye mi carácter. Incluye llevar una vida de santidad. Una vida que trae honor y gloria al nombre de Dios. Una vida que otros pueden imitar. Pero al mismo tiempo llevar fruto para Dios tiene que ver con lo que Pablo en Gálatas 5:22 al 25 llama el fruto del Espíritu, que hemos estado estudiando los días miércoles. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos ido los miércoles desarrollando cada virtud del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre, templanza, dominio propio, fidelidad. Eso es parte de lo que Dios espera que alguien que haya nacido de nuevo esté exhibiendo, esté reflejando como fruto para Dios. Recuerda que Cristo en el Sermón del Monte, hablando acerca de los falsos maestros, dice algunas cosas que también tienen aplicación para nosotros. Mateo 7, 17 al 18 dice: así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. En otras palabras, hermanos, si naciste de nuevo, tú eres un árbol bueno que debes estar produciendo frutos buenos para Dios. Y debes estar dando frutos nuevos, porque ahora tienes una nueva identidad en Cristo. Nuevo y bueno. No se supone que el árbol nuevo y bueno esté produciendo
frutos malos. De la misma manera, un incrédulo es un árbol bueno o un árbol malo. De la misma manera, un incrédulo es un árbol malo. Así que no debemos encontrar frutos buenos de aquellos que son incrédulos, porque ellos no pueden. Ellos están incapacitados para hacerlo. Y de ahí que Cristo dijo que por sus frutos los conoceréis. Eso es compatible con lo que Pablo dice en Romanos 7:4. Me unieron a Cristo, ¿para qué? ¿Para qué me unió Dios a Cristo? Para que yo pueda producir fruto para Dios. Y es todavía compatible con aquello que Pablo declaró a los Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Podemos ver que ciertamente Dios, cuando nos eligió en la creación misma de mi persona, de su persona, si era uno de los elegidos, estaba ya en su mente la idea de que yo produciría buenos frutos, de que yo caminaría en buenas obras, que Él mismo preparó de antemano. Y ahora yo tengo que hacerme algunas preguntas. Yo y usted. ¿Qué clase de fruto estoy produciendo para Dios? Yo, Adita. Ponga su nombre allí también. ¿Qué clase de frutos yo estoy produciendo para Dios? ¿Estoy llevando a cabo el propósito por el cual Él me creó y me salvó? En los versículos 5 y 6, Pablo explica mejor la relación de la ley con el inconverso y con el creyente. Vamos a comenzar hablando del inconverso, porque lo que Pablo está haciendo es explicando diferentes estadios de su propio desarrollo antes de llegar a Cristo. Pero esos estadios distintos por los que Pablo atravesó tienen también una aplicación para nosotros hoy en día. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. En la versión NBLA dice así: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. La Nueva Biblia de las Américas. Entonces, primera pregunta: ¿de qué manera la ley despierta pasiones pecaminosas en nosotros? Eso no es muy difícil de comprender, porque debido a la naturaleza rebelde del ser humano, tan pronto tú le prohíbes algo al ser humano, ¿qué pasa? Se despierta en él y en ella un deseo de probar lo que le ha sido prohibido. Es la naturaleza, es esa naturaleza vieja. Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, pero todavía tenemos esa lucha. Es como, ¿a qué sabrá eso? ¿Cómo se sentirá eso? La rebelión que hay en nosotros se despertaba por la misma prohibición, como cuando un padre le dice a un niño de 3 o 4 años: no toque eso. Voy a dejar este plato aquí con este chocolate, esta torta de chocolate. No toque eso, voy a ir al baño y regreso. Y el niño sentado al frente de la torta de chocolate.
¿Qué usted cree que pasa cuando ese papá viene nuevamente del baño? ¿Usted cree que el niño va a estar disque? Yo les iba a poner un video, pero se iba a hacer muy largo el asunto. Porque ese es un experimento que se hace a niños de esa edad. Empieza el niño a dar vuelta a la mesita donde está el chocolate. Después hace como que, ay, por error metí la manito en él. Y al ratito, si no ha llegado el papá, viene y hace así. De algo que le dijeron que no lo hiciera, que esperara. De repente mete la mano en el icing. Cuando viene de regreso, de eso que él le dijo que no lo hiciera, que no lo tocara, ya no hay nada, medio pastel. Imagínate por un momento que Dios planta cientos de árboles diferentes en el jardín del Edén y pone a Adán y a Eva. Y el árbol del bien y del mal lo pone allí como uno más y no le dice nada. Lo más probable es que no le hubiera llamado la atención entre tantos árboles distintos. Pero tan pronto Dios le dice, de ese árbol, del bien y del mal que está en el medio del huerto, no puedes comer. A la primera tentación de Eva quiso comer. Pasaba por ahí cerquita. ¿A qué sabrá esa fruta? Cuando yo le doy la clase esa a los niños y empiezo a jugar con la fruta sin tocarla, nada más. Qué rico huele. Y voy de nuevo y doy una vuelta y ya empiezo como a jugar con la fruta hasta que ¿a qué sabrá esa fruta? ¿Qué se sentirá ser como Dios? ¿Por qué si me la como voy a ser como Él? Yo nunca he sido como Dios. Para la naturaleza rebelde del ser humano, el simple hecho de no poder hacer algo, de ver que algo es prohibido, ese algo despierta en nosotros un querer por hacerlo. Los jovencitos que van creciendo a veces quieren experimentar cosas, fumar, tomarse una cervecita. ¿A qué sabrá? Si tomo una, ¿qué pasará? Probar droga. Entonces cuando viene la mamá y lo corrige, se les llama la atención. La criatura no tolera en su rebelión la prohibición. La ley de Dios contiene prohibiciones y eso despierta pasión por querer violar la misma ley que me lo prohíbe. Es parte de esa naturaleza carnal que tenemos. La depravación total que tanto nos menciona el hermano Edgardo. Ahora vamos a ver la relación de la ley. Esa fue la relación con el no creyente. Ahora vamos a ver la relación de la ley con el creyente. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora soy creyente y ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero ahora que hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, Pablo reitera que teníamos una atadura con la ley, pero ahora Cristo cumplió la ley y quedamos libres. Libres por gracia. Él nos compró por gracia, por lo que hizo en la cruz. Nos compró con un propósito, de modo que nosotros sirvamos ahora a la novedad del Espíritu y no al arcaísmo de la letra. En otras palabras, la ley ya no puede controlarnos. Antes sí, porque antes de creer en Cristo éramos esclavos del pecado.
porque hemos muerto a lo que nos ataba. Ahora somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, como cuando obedecíamos la antigua ley. Ya no servimos en el poder de la carne o en el poder de la ley que yo ni siquiera podía cumplir, sino que ahora obedecemos en el poder del Espíritu Santo que mora en mí, porque yo ahora soy su nueva morada. A manera de aplicación tenemos que recordar que la vida cristiana es una vida sobrenatural. La vida que Cristo llama en Juan 10:10 y hace un rato cantamos el himno, vida abundante, que Jesús ofrece. Vida abundante Jesús ofrece, que también es llamada la vida eterna. La vida eterna no puede ser abundante a menos que yo viva la vida eterna de este lado de la gloria en el poder del Espíritu que me fue dado justamente para que mi vida pueda ser abundante. Y esa es la explicación a por qué la ley de Dios y sus mandatos y sus restricciones resultan tan gravosas, tan difíciles para nosotros. No es fácil ser cristiano, pastor. Mire que todavía estamos en esta carne. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 5:3. La Biblia dice, 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, mire lo que dice Dios, y sus mandamientos no son gravosos. No son difíciles. Esto significa que obedecer los mandamientos de Dios no es una carga pesada. Carga pesada era cuando estábamos esclavos del pecado. Los mandamientos del Señor son una expresión de amor hacia Él. Y no puede ser que nosotros digamos que los mandamientos de Dios son gravosos y que yo esté en desacuerdo con lo que Dios está diciendo y que sea yo quien tenga la razón. Mire cómo lo escribió el salmista en el Salmo 119, las excelencias de la ley de Dios. Dice el Salmo 119, 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que el oro muy puro. El salmista escribió cosas tan bonitas acerca de la ley de Dios y no es posible que nosotros, siendo ahora morada del Espíritu Santo, encontremos la vida cristiana tan difícil, tan pesada, tan odiosa. No puede ser. Pero sí hay una explicación. Sí hay una explicación de por qué a veces es pesada y es difícil. Sin llenura del Espíritu Santo, no es posible vivir la vida cristiana que Cristo compró para nosotros. No podemos hacerlo sin la llenura del Espíritu Santo. Y ya le dije que no estamos hablando de hablar lengua, ni tirarse al piso, ni nada de eso. Estamos hablando de lo que la Biblia dice que es la llenura del Espíritu Santo. No es posible experimentar amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, fidelidad, porque eso es parte del fruto del Espíritu Santo que produce cuando Él viene a mi vida y me llena. En otras palabras, yo necesito a Dios para agradar a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarnos, que con el incrédulo la ley despierta pasiones, pero con el creyente ya estamos libres de la ley, porque Cristo nos hizo libres de la ley para que vivamos de otra forma, en la novedad del Espíritu, en el poder del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ese arcaísmo quedó atrás. Ahora servimos a Dios de otra
manera. Pablo está hablando de esta forma y parece como que Pablo no tiene una buena impresión de la ley. Y él hace una pregunta en el versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y la respuesta de Pablo dice, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Ahora va a decir por qué la ley es buena. Pero yo no conocí el pecado, dice Pablo, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. La versión de las Américas, de Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado si no fue por medio de la ley, porque tampoco hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. Este versículo Pablo está explicando que la ley no es pecado en sí misma. La ley no es pecado en sí misma, sino que la ley revela el pecado en el corazón humano. La ley, específicamente el mandamiento, no codiciarás, le muestra a Pablo que existe una codicia en su interior. Algo que él no habría reconocido si no hubiera sido por la ley. Y Pablo entonces empieza a construir un diálogo, una diatriba, un diálogo o un discurso imaginario con otra persona. Y él le dice, ¿qué diremos entonces? ¿La ley es pecado? De ningún modo. ¿Cómo se te ocurre pensar de esta manera? Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Entonces, algo bueno tiene la ley. La ley es instructiva. Yo no sabía lo que era pecado, pero el pecado me estaba trayendo consecuencias. Por lo tanto, cuando yo aprendo que la codicia es pecado, quizás yo puedo en algún momento, y más ahora como creyentes, podemos evitar las consecuencias de ese pecado. Él dice, yo no hubiera sabido lo que era codicia sin la ley. Entonces la ley me instruye. ¿Es pecado la ley? Bueno, Pablo acaba de decir que la ley produce todo tipo de rebelión en nosotros, deseos o pasiones pecaminosas. Entonces, ¿eso implica que la ley es el problema? ¿Eso implica que la ley es el problema? No. La ley es instructiva, me hace ver el pecado. No es el problema. Una de las cosas que tiene la ley buena es esa que me dice que es pecado. Mira cómo 1 Juan 3:4 se refiere al pecado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Mire que la Biblia no habla de que el pecado es un error, o el pecado es una falta, un deseo, un accidente, un desliz. No habla de algo que pasé por alto como una indisciplina. La Biblia habla de pecado. Y el pecado es infracción de la ley, es desobedecer a Dios. Algo así como cuando una creyente le dice al pastor, ay pastor, usted sabe que tengo un esposo con una vida muy indisciplinada. Y el pastor le contesta, quiere decir que tiene una vida muy pecaminosa. La Biblia llama al pan, pan, y al vino, vino. Como tú le llamas al pecado o cuál es tu opinión del pecado, no importa. La Biblia le llama pecado. Ay, tuve un desliz. Una caída. Me descuidé, un descuido.
No. La Biblia le llama pecado. Pablo está diciendo, yo ni sabía que era el pecado hasta que la ley vino a mí y me definió lo que era el pecado. Y lo hace con una ilustración. Yo no sabía lo que era codicia. Si la ley no me hubiera dicho, no codiciarás. ¿Y por qué Pablo habrá tomado el mandamiento número 10 de la lista? ¿Por qué no tomó el 8? No robarás. O el que dice no mentirás, o cualquier otro. Filipenses 3 nos dice lo que Pablo creía de sí mismo. Oye, aunque yo tengo, Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué decía Pablo? Nadie puede culparme de no haber cumplido la ley. Soy irreprensible en cuanto a la ley. Pablo creía de él mismo en cuanto a la justicia que es en la ley, que él era irreprensible. En cuanto al aspecto externo del cumplimiento de la ley, no dudamos de que Pablo guardaba el día de reposo, de que Pablo no robaba, no fornicaba, oraba regularmente, diezmaba con fidelidad tal vez, ayunaba 2 a 3 veces al día, a la semana, oraba 3 veces al día. Nada de eso nosotros ponemos en duda. Externamente, él lo cumplía todo. De seguro. El problema es que la codicia no es algo que yo tengo que hacer. Es una disposición interna del corazón. Es tu corazón que está dispuesto o inclinado en una dirección. Y Pablo está diciendo, cuando yo examinaba mi vida para ver si yo cumplía con los requerimientos de la ley, yo los estaba cumpliendo. Y de repente, en el 10, me encuentro que la ley dice no codiciarás. Y como eso tiene que ver con algo que yo deseo y que nadie externamente se entera, yo violé la ley. Éxodo 20:17. Veamos el mandamiento que Pablo se estaba refiriendo. Mire lo que dice Éxodo 20:17. No codiciarás. ¿Qué cosa? La casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar tiene que ver con un deseo desmedido, un deseo que no se puede controlar. Pero en el contexto de la palabra, el mandamiento dice que no debo desear nada que mi prójimo tenga y que tú no tengas. En otras palabras, lo que estás es descontento con Dios, que tú no tienes lo que tu prójimo tiene. En el jardín del Edén, Eva codició la fruta y la comió. David codició a Betsabé, la tomó y durmió con ella. Hizo lo mismo. Luego mató a Urías, porque la codicia lleva a otro tipo de pecado. Y eso lo pueden leer en 2 Samuel 11. Acán codició el dinero, el manto babilónico y el lingote de oro y se lo robó. Josué 7:21-26. La historia de la viña de Nabot, 1 Reyes 21. Nabot tenía una viña. El rey Acab la vio y vio que era muy frondosa, le agradó y se puso triste porque la quería, la codiciaba. No era de él, pero la quería.
Pero Jezabel, su esposa, le dijo: ¿cómo es que el rey está triste? ¿Qué es lo que tú quieres? La viña, déjamelo a mí. Creó su plan y mandó a matar a Nabot, y de repente la viña era de Acab. La codició. Pero hubo consecuencias, y es allí el problema de nuestros actos codiciosos. Hubo consecuencias terribles. Y usted puede leer la historia y ver cómo terminaron ambos. Porque nadie se puede burlar de Dios. Creemos que nos burlamos de Dios. Pero Dios tiene atributos y ve todo. Entonces Cristo vino, cumplió la ley completamente, y Pablo dice: la ley a mí me enseñó lo que era el pecado. Incluso me enseñó lo que era la codicia, que no es algo que yo hago, es algo que está en mí, en mi interior. Versículo 8: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. Entonces Pablo toma el pecado y lo personifica. En otras palabras, dice: cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Usó la ley para provocar en mí rebelión, llevándome a codiciar todo tipo de cosas, a desear la casa de mi prójimo, la mujer, la sierva, su buey, su asno o cualquier otra cosa parecida. Pablo está explicando cómo él atravesó diferentes estadios hasta llegar a Cristo. Versículo 9: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 9 dice: cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. En otra versión, puede haber sido que en ese tiempo Pablo todavía era niño o era un jovencito, cuando todavía no iba al templo. Pero dice: pero cuando conocí la ley, cuando empecé a entenderla, me di cuenta de que era un gran pecador y que me encontraba alejado de Dios. Y me di cuenta que estaba muerto espiritualmente. Morí. Versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén: no comas de ese árbol que está en medio del huerto. Si tú cumples con la ley, si hubieran cumplido con la ley, todavía estuvieran vivos eternamente. Entonces el mandamiento era para vida. Pero Pablo nos está explicando la imposibilidad de vivir conforme a la ley. Por eso Cristo vino y la cumplió por nosotros y nos dejó libres de esa ley. Por eso dice este mandamiento que era para vida, pero resultó para muerte, no solo para Pablo, sino para toda la humanidad. Versículo 11: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo está diciendo que su pecado lo llevó a pensar que él podía cumplir la ley. Y no solo que él podía cumplir la ley, sino que él la cumplió. Pero cuando entendió finalmente la ley, se encontró que él estaba muerto espiritualmente. Me mató. Mientras Pablo esperaba vida cumpliendo la ley, encontró la muerte. Mientras él esperaba felicidad por cumplir la ley, encontró miseria. Mientras esperaba santidad esforzándose por cumplir la ley, encontró un incremento de corrupción en él. Él pensaba que todas estas metas deseables podrían ser alcanzadas, pero encontró que producían efectos contrarios. Así que Pablo nos ayuda a entender que la ley produce reacciones en nosotros. Y el problema no está en la ley, el problema está en nosotros.
Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley Dios la dio. Y si Dios da una ley, no puede ser lo contrario, no puede ser el problema. ¿Cómo Dios ve la ley? Isaías 42:21 dice: Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice al pueblo en Deuteronomio 4:8 específicamente, él pregunta: ¿qué nación grande alrededor de nosotros hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Este texto se refiere a la ley de Moisés, que estaba presentando al pueblo de Israel antes de su entrada a la tierra prometida. El problema es que el pecado que está en nosotros es incapaz de cumplir con esa ley. La ley, vamos a ver lo que es la ley. La ley es una reflexión de lo que Dios es como Dios, cómo piensa Dios, cómo siente Dios, cómo ve la vida, cómo ve al hombre caído. Dios revela en su ley, Dios se revela en su ley para que yo pueda ver el pecado en mí. Y entonces yo pueda evitar el pecado, y evitando el pecado evito las consecuencias. La ley me dice hasta dónde Dios me conoce para que yo sepa que tengo que andar con cuidado, que yo debo andar en sus caminos. El Salmo 139 nos habla de su ley, de cómo Dios se da a conocer por medio de su ley y para que yo sepa cómo relacionarme con Él. Salmo 139, esto me impactó cuando Salmo 139. Oh Jehová, versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Él sabe todo acerca de nosotros. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él sabe en cuántas sillas usted se ha sentado y en cuántas camas se ha acostado y lo que ha hecho. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Él lee nuestros pensamientos y sabe lo que cada uno de ustedes está pensando ahorita mismo. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Sabe todo lo que hacemos, no hay nada que Él no sepa. Sabe dónde has estado, dónde estás y dónde estarás. Dice el versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Imagínese, todavía yo no he dicho nada y Él ya sabe lo que yo voy a decir. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La ley es el excelente espejo que revela el carácter de Dios y revela mi carácter pecaminoso. Volviendo al versículo 13 de Romanos. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo nos está diciendo que la ley que es buena le llevó a la muerte. Pablo no está diciendo que la ley que es buena le llevó a la muerte. De ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandamiento bueno. Así, por medio de un mandamiento bueno, todos podemos saber lo que realmente es malo y terrible.
El pecado es malo y terrible. Pecado y sobremanera pecaminoso. Él nos está diciendo que no hay nada más malo en el mundo como el pecado, porque el pecado es extremadamente pecaminoso. 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre, decía Pablo, y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Vamos a ver los versículos 15 al 18. Porque lo que hago, un versículo que sabemos mucho, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo concluye de la siguiente manera, versículo 21. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. 23 al 25. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, pobre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Para concluir, el pecado es capaz de engañar a otros mientras yo disfruto. Pero luego eso que disfrutaste trae consecuencias. Y tú mismo concluyes de haberlo sabido, ni lo hago. Disfrutas el momento, pero sufres las consecuencias que duran días, semanas, meses, años o por la eternidad en el infierno. Pierdes un momento donde dejaste que el pecado tomara el control de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de tu vida. Te dejaste dominar del pecado. Hay pastores, hay hombres de Dios, hay miembros de una iglesia que pasaron toda una vida construyendo algo y de repente en un abrir y cerrar de ojos perdieron todo. Hace poco lo vimos, un pastor en Estados Unidos, muy conocido, con un ministerio grande, años de un excelente ministerio, se dejó engañar, se dejó dominar del pecado y perdió todo lo que había construido. El pecado nos hace creer que somos mejores que otros. Y como nos creemos mejores que otros, criticamos, condenamos a otros, cómo habla, cómo viven, cómo se viste, cómo enseña, cómo predica. Se cree que es lo mejor. El pecado nos hace ver que lo que hacemos no es tan malo, porque yo no daño a nadie. El pecado te engañó otra vez. Porque la primera víctima de tu pecado y de mi pecado soy yo misma.
Daño, como lo decía el hermano hoy, daño mi relación, mi comunión con Dios, daño mi sensibilidad para pecados mayores, me distancio de Dios, pierdo el gozo de mi salvación, pierdo mis bendiciones de parte de Dios. Dios me dice que debo amar a mi prójimo como a mí mismo, pero yo no me amo a mí mismo. Yo me destruyo a mí mismo por el pecado que mora en mí. En algún momento hemos hecho cosas así porque el pecado nos sigue engañando, hermanos. Es una lucha que no acaba a pesar de que somos libres. Es una lucha constante. El pecado es un engañador y es así como el pecado actúa. Thomas Watson, un teólogo, dijo: o matas el pecado o el pecado te matará a ti. Y esta es la batalla que Pablo tenía y que nosotros tenemos. Es el conflicto interno con los deseos pecaminosos que tú y yo tenemos. Pero aquí va a haber un sobreviviente solamente. O matas el pecado y sobrevives tú, o el pecado te mata a ti, pero no pueden haber dos sobrevivientes. El pecado es abominación para Dios. Dios detesta el pecado. Cuando Dios se encuentra con el pecado, se aleja o lo destruye. Imagínense que aún con su hijo en la cruz, cuando se encontró con el pecado de la humanidad que cargaba a su hijo, se alejó, le dio la espalda. Y por eso Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo en este capítulo 7 nos ayuda a entender la pecaminosidad acerca de la ley y mi relación con ella. Pero la mayor bendición es que Cristo cumplió completamente la ley y me hizo libre del pecado a precio de sangre. Me unió a Él como mi esposo, a fin de que yo ahora lleve frutos para Dios. Pero no me dejó solo. Me dio el poder para hacerlo. Lo puso dentro de mí, de manera que yo pueda seguir una vida nueva en Cristo. Seguir hablando y seguir cantando del amor de Dios. Soy libre. Hay libertad en Cristo. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. En el nombre de Jesús hay libertad.